me mandaron muchas preguntas, muchas gracias. Y comenzaremos con una introducción. Me preferí no abordar las preguntas como tal porque están muy esparcidas, o sea, obviamente cada quien preguntaba lo que les competía, y sabemos que la publicación en las que los invité a que comentaran y pues pusieran sus dudas era aquella que decía: ¿sabías que las espondiloartropatías son un grupo que están compuestas, es un grupo de artritis que está compuesto de 5 enfermedades, que son la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis espondiloartropatía juvenil? También podríamos agregar la espondiloartropatía indiferenciada, ¿ok? Entonces, cada quien habló de distintas enfermedades, y se me hizo más prudente, mejor yo abordar el tema como a lo mejor estructurarlo y hablarlo como si fuera una clase, como si fuera una sesión, ¿ok? Entonces es lo que pretendo hacer aquí, ¿ok? Listo, ya voy a poder cambiar de aparato. Entonces, bueno, pues tenemos que las espondiloartropatías, como les comentaba, son un grupo de enfermedades articulares. Aquí está. Disculpen todas las fallas técnicas. Es un grupo de enfermedades articulares que son crónicas. Estas enfermedades es un tipo de artritis. La categoría como espondiloartropatía es una categoría de artritis. Entonces es un grupo de artritis, ¿ok? Entonces vamos a partir de ahí. Este grupo de artritis, hay que tomar en cuenta que la palabra artritis significa inflamación articular. Artritis no es igual a una enfermedad. Artritis significa, es una palabra compuesta: articulación, itis, inflamación. Entonces meramente significa inflamación articular, y como ya les he comentado, hay más de 100 causas de inflamación articular. Dentro de ellas están las espondiloartropatías, que es un grupo de enfermedades que ocasionan artritis, ¿ok? Estas usualmente son crónicas, son autoinmunes, aunque actualmente ya se les conocen como autoinflamatorias. Ahora, la diferencia entre autoinmunes y autoinflamatorias radica en que generalmente para que una enfermedad catalogue como autoinmune tiene que haber un autoanticuerpo en el suero del paciente. ¿Qué significa esto? Como los anticuerpos antinucleares en el lupus o en algunas enfermedades, el factor reumatoide como en la artritis reumatoide, los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, también como en la artritis reumatoide. Entonces, que hay marcadores, anticuerpos detectables en el suero, y en las espondiloartropatías como tal no hay autoanticuerpos, por lo tanto no entran dentro de la categoría de autoinmune, ¿ok? Saludos hasta San Luis Potosí. Y también tenemos que este grupo que se llama espondiloartropatías tiene, aparte de ocasionar artritis, y principalmente lo que ocasiona es dolor lumbar, o sea, lumbalgia. Usualmente, como les digo, no tienen marcadores en sangre, lo que las hace seronegativas, son un tipo de artritis seronegativas. Y bueno, no nada más afectan las articulaciones y la espalda, tienen muchas otras manifestaciones. Estas enfermedades usualmente ocurren en personas que están genéticamente predispuestas, particularmente aquellos pacientes que tienen un marcador en sangre, no es un autoanticuerpo, por ende no es una enfermedad autoinmune, que se llama HLA-B27. HLA-B27 es una alteración en la forma en que las células de nuestro cuerpo detectan ciertos antígenos. Entonces es muy molecular la explicación, no creo que valga tanto la pena explicar cómo está conformada ese error. El caso es que si tienes ese error en tus genes, estás predispuesto a tener las espondiloartropatías. Espero haberme podido explicar con eso, ¿no? Es la importancia del estudio del HLA-B27. Más adelante vamos a hablar de ese, ¿ok? Para que no crean que sea lo último. Y como aquí, muy
Afectan, como les comentaba, de manera predominante, aunque no exclusiva, el eje del cuerpo. El eje del cuerpo, por eje del cuerpo nos referimos a la columna vertebral y a las articulaciones sacroiliacas. ¿Okay? Las articulaciones sacroiliacas, hay que tomar en cuenta que tenemos la columna vertebral. Y la columna vertebral, la parte final de la columna vertebral es como una punta de flecha. Es un hueso, son vértebras fusionadas que se llaman sacro. Después de sacro sigue una parte de la columna vertebral que se llama coxis, que viene siendo el remanente de la cola cuando éramos primates. ¿Okay? Entonces, en el sacro, cuando se acaba la columna vertebral lumbar y luego se continúa el sacro se articula con la cadera, con el hueso ilium. Esta unión, esta articulación se llama sacroiliaca. Esta articulación es fundamental para que la ubiquemos, es fundamental porque que la estudiemos también, porque básicamente hace un diagnóstico muy sospechoso de alguna espondiloartropatía, si en caso de que esta articulación esté inflamada. Entonces, como les comentaba, las espondiloartropatías, de hecho espondilo significa eje, afectan particularmente el eje del cuerpo, pero no exclusivamente, también puede afectar alguna otra parte del cuerpo, no solamente la columna vertebral y las sacroiliacas, también puede afectar algunos otros lados. Cuando afecta las sacroiliacas y la columna vertebral, le llamamos unas manifestaciones axiales por el eje, axis, eje, por eso que decimos manifestaciones axiales. Espero que me esté explicando muy bien, si no, aquí díganme en los comentarios, ¿ok? Como les comentaba, el dolor lumbar es lo característico de este grupo, y el dolor lumbar aún más característico de este grupo es el dolor lumbar tipo inflamatorio. Ya hemos hablado de los distintos patrones de dolor articular o de dolor lumbar. Tenemos uno mecánico y uno inflamatorio. El inflamatorio se define como dolor lumbar que usualmente aparece antes de los 40 años. El inicio es insidioso, o sea, inicia poco a poco, mejora con el ejercicio. El paciente usualmente por las mañanas siente rigidez intensa de la espalda, como que se levanta por las mañanas y como que siente como que le falta aceite a la espalda. Este dolor y esta rigidez mejoran con la actividad física, y usualmente el dolor lo puede despertar por la noche. Esa es la definición del dolor lumbar inflamatorio. Entonces, si no nada más tiene dolor lumbar, o sea, lumbalgia, sabes que, oye, me levanto sin dolor, pero pasa el día y me empieza a doler, ese no es el dolor lumbar inflamatorio, ese es el dolor lumbar mecánico. Pero tengas mecánico o tengas inflamatorio, es de amplia importancia, ¿ok? Ya que el dolor lumbar inflamatorio es el característico, pero también puede haber dolor lumbar y mecánico que sea parte de las espondiloartropatías, ¿ok? Las manifestaciones, ahorita hablamos del dolor lumbar. El dolor lumbar es porque se afecta la columna vertebral lumbar, también se puede afectar la columna vertebral cervical, lo que hace que sientas así como el dolor lumbar en las mañanas, rigidez, también sientas rigidez en el cuello por las mañanas y dolor, y que con el paso del día se vaya calmando. Tenemos también la afectación de las sacroiliacas, las cervicales nos da causa dolor en el cuello, las lumbares nos causa dolor lumbalgia, y el dolor de las sacroiliacas usualmente nos da dolor en el área glútea, nos da un dolor glúteo alternante, a veces nos duele un día un glúteo, a veces nos duele el otro, y así. Entonces, estas son las manifestaciones axiales de las espondiloartropatías. Espero que espero que me esté pudiendo explicar y ustedes hayan entendido lo que quise decir. Más bien que yo me he podido explicar, como les decía. Tenemos no nada más manifestaciones axiales o del eje, también tenemos manifestaciones periféricas o extraaxiales o periféricas. Lo más correcto es que digamos manifestaciones periféricas de las espondiloartropatías, ¿ok? ¿Cuáles son las manifestaciones periféricas de las espondiloartropatías? Es una pregunta que me hacían también. Y bueno, estas pueden ser artritis, cualquier articulación se te puede inflamar, de las manos, de los codos, rodillas, tobillos, pies, de todo se te puede inflamar, ¿ok?
También seguramente tu reumatólogo te ha explicado que los tendones, los músculos, que son los que permiten que al contraerse se muevan las extremidades y los huesos, los músculos se convierten en tendones y luego los tendones son los que finalmente se insertan en los huesos. ¿Okay? El momento en el que el tendón se inserta en el hueso, en el área esa que se inserta, se llama entesis. ¿Okay? El sitio donde se insertan los tendones en los huesos se llama entesis. Entonces, en las espondiloartropatías es muy característico que haya inflamación en este sitio, que es lo que se llamaría entesitis. Esta es una característica muy particular de las espondiloartropatías, que haya inflamación en los sitios donde se insertan los tendones. ¿Dónde hay sitios donde se insertan los tendones? En todo el cuerpo. Es muy común que el paciente tenga dolor en todo el cuerpo. Sin embargo, los reumatólogos particularmente buscamos 13 puntos de entesis para ver si existe dolor. Si existe dolor, lo tomamos como inflamación, como una entesitis. Obviamente también esto se puede confirmar con un ultrasonido que confirmaría la sospecha diagnóstica, ¿no? Entesitis al momento clínica, al tocarla, y al momento de imagenológica, al momento de hacer ultrasonido. Entonces, las manifestaciones periféricas pueden ser artritis, entesitis, que es la inflamación en el sitio donde se insertan los tendones a los huesos. También puede haber inflamación del ojo. En el ojo se llama realmente uveitis. También puede haber dactilitis. Dactilitis significa que tu dedo se hinche. Este dedo hinchado generalmente obedece a que tengamos los tendones que rodean, las vainas que rodean los tendones de los dedos, que permiten la flexión o la extensión de los dedos, están rodeados de una vainita, de una membrana que permite que se deslice suavemente en los tendones. Entonces, esta membrana se puede inflamar y hacer que se inflame todo el dedo y se vea así rojo, caliente, incrementado de tamaño, y también se le conoce a la dactilitis como un dedo en salchicha. Eso puede ser en las manos o en los pies. ¿Okay? ¿Cómo vamos? ¿Se está escuchando bien o no se está escuchando bien? Ok, creo que, Sofía, voy a intentar que se escuche un poquito más fuerte. Ahorita todos me habían dicho que se escuchaba bien, pero bueno, voy a hacer como un poquito más. ¿Ok? Saludos a todos que están sintonizando. Otras manifestaciones periféricas de las espondiloartropatías, o sea, manifestaciones que no están en la columna vertebral ni en la sacroiliaca, que están en la periferia. Ya dije artritis, ya dije uveitis, ya dije entesitis, ya dije dactilitis. También puede haber psoriasis. La psoriasis es una afectación de la piel, es una enfermedad como tal de la piel que también puede ser manifestación. Puede haber conjuntivitis en los ojos, puede haber inflamación de la uretra que se llama uretritis. Y bueno, estas son las más importantes desde el punto de vista diagnóstico, porque puede haber muchas otras más, pero son las más importantes desde el punto de vista diagnóstico. Estas sí están presentes, nos ayudan a diagnosticar a la enfermedad. Es por eso que me enfoco a esto. ¿Okay? Entonces, en las espondiloartropatías, a pesar de que la palabra espondilo significa eje y artropatía significa dolores, una enfermedad de las articulaciones, las espondiloartropatías no están limitadas nada más a las articulaciones del eje, no están limitadas solamente a la columna vertebral ni a la sacroiliaca. También puede afectar en lugares periféricos o extraaxiales, fuera del eje. Entonces, de esto nos dimos cuenta con el paso de los años y desafortunadamente o afortunadamente, bueno, se quedó acuñado el término de espondiloartropatía. Sin embargo, bueno, no es el más correcto porque sabemos que no solamente se afecta el eje del cuerpo. Espero que haya podido explicarme también con eso. Ahorita las preguntas que me hagan, muchas gracias por hacer preguntas. Voy a tratar de responder todo lo que se me hizo en la publicación inicial y esperemos que con eso ya no quede ninguna duda. Todas las manifestaciones que les acabo de comentar, artritis, uveitis, entesitis, dactilitis, y más que todas esas, artritis, uveitis, entesitis, dactilitis, estas pueden estar presentes en cualquier tipo de espondiloartropatía, porque como les comentaba, hay varias espondiloartropatías. Hay algunas que son específicas de ciertas espondiloartropatías. Por ejemplo, en el caso de que hay un paciente que tenga psoriasis y tenga manifestaciones articulares, se llama artritis psoriásica.
Hay otras enfermedades que se llaman enfermedad de CUSI, que es un acrónimo para colitis ulcerativa crónica inespecífica, o la enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias intestinales. O existe una enfermedad inflamatoria intestinal y artritis, le podemos poner el nombre artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el caso de tener conjuntivitis, inflamación de la uretra o uretritis e inflamación de las articulaciones, o sea, artritis, estos tres síntomas al mismo tiempo es característico de una enfermedad que se llama artritis reactiva. Entonces, puede ser que podamos utilizar estos nombres, pero esta clasificación, estos nombres son de una clasificación antigua de lo que voy a abordar en el siguiente tema. ¿Cómo vamos a editar? Si nos vamos explicando bien que tenemos manifestaciones axiales del eje y tenemos manifestaciones periféricas. Antes se creía que las espondiloartropatías solamente afectaban el eje, por eso se quedó el nombre como espondiloartropatía, pero posteriormente nos dimos cuenta que se afectan otras partes del cuerpo, como las articulaciones periféricas de las manos, no nada más de la columna vertebral y sacroiliacas. También hay dactilitis, también hay entesitis, también hay uveitis, algunas otras manifestaciones periféricas. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro eso? Muy bien. Todos aparentemente sí se me está entendiendo lo que estoy diciendo, gracias a Dios. Y bueno, pues continuamos. ¿Cómo se clasifican las espondiloartropatías? Como les comentaba, en la época, de la época de los 90, el grupo de las espondiloartropatías estaba formado por 6 diferentes enfermedades. Iniciando con la prototipo, hay una que es la prototipo como que con la que todos se comparan, que se llama espondilitis anquilosante. O sea, la espondilitis anquilosante es parte del grupo de las espondiloartropatías. Las espondiloartropatías a veces también les pueden decir espondiloartritis, también es un término correcto. A mí me gusta decir espondiloartropatías. Esta es la clasificación antigua, como les comentaba: la espondilitis anquilosante, seguida por artritis psoriásica, la artritis reactiva, la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, la espondiloartropatía juvenil, y en caso de aquellas personas en los que tuvieran datos que hicieran sospechar sobre alguna espondiloartropatía, pero que no lograban juntar los criterios para hacer el diagnóstico de una de las antes comentadas, se le dejaba como espondiloartropatía indiferenciada. Esta es la clasificación antigua. Sin embargo, la que se sigue utilizando mucho para cuestiones de seguros de gastos médicos. Y bueno, al paciente le gusta un nombre y al médico también nos gusta dar un nombre más firme. Sin embargo, esta es la clasificación antigua y hay una clasificación actual, que es la que yo pretendo utilizar todos los días en mi consulta, ¿no? Y es la que les voy a comentar a continuación. No, el HLA-B27 no determina autoinmunidad. De hecho, no, nada más te da el riesgo de tener las espondiloartropatías. Saludos. Con la clasificación antigua les comento que les acabo de comentar, donde abarcábamos espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Acuérdense que la enfermedad inflamatoria intestinal es la enfermedad de CUSI y la enfermedad de Crohn, la espondiloartropatía juvenil y la espondiloartropatía indiferenciada. Con esta clasificación era difícil poder etiquetar a un paciente con tal o cual enfermedad, ya que muchos presentaban las mismas manifestaciones de cualquiera de las 6 enfermedades, y lo que hacía que hubiera mucha sobreposición entre enfermedades. Por ejemplo, hay pacientes que tenían lumbalgia y artritis periférica, y también tenían psoriasis, y también tenían uveitis. Entonces quedaba un poco confuso, sabes que a lo mejor cumple criterios de todas las enfermedades, entonces quedaba un tanto confuso y a veces era difícil poder etiquetar al paciente con alguno de estos 6 nombres que les acabo de comentar. ¿Okay? Actualmente se han dejado en el grupo de las espondiloartropatías se han dejado estos nombres que les acabo de comentar de lado, y por una versión un poco más sencilla, que al principio puede ser un poquito más difícil de acostumbrarse, pero es realmente más sencilla, que unifica todas las espondiloartropatías dentro de un mismo espectro, no como entes separados. Y existen 3 variantes de las espondiloartropatías.
Una que se llama espondilitis axial preradiográfica. La segunda es la espondilitis axial radiográfica. Y la tercera es la espondilitis periférica. Repito, en la clasificación actual tenemos 3 variantes: la espondilitis axial preradiográfica, espondilitis axial radiográfica y la espondilitis periférica. Ok, entonces tenemos estas 3. ¿Vamos bien en la nueva clasificación? Vamos a ver si. Hola, hola. Hola, Duco. Muy bien. Acuérdense que estoy viendo muchas cosas de lupus, de artritis reumatoide, de Sjögren. Acuérdense que estamos hablando de espondiloartropatía. Saludos hasta Colombia. Ahorita hablamos del HLA27, no te preocupes. Entonces, ya tenemos esas 3 variantes, ¿ok? Escuchemos las 3 variantes. Espondilitis axial preradiográfica, espondilitis axial radiográfica y la espondilitis periférica. 3. Al tener un paciente con lumbalgia, que es el síntoma principal de las espondiloartropatías, hace mandatorio hacer una resonancia magnética para ver cómo están las sacroiliacas, no de la columna vertebral, de las sacroiliacas, ¿ok? En caso de que este paciente que tenga dolor lumbar tenga las articulaciones sacroiliacas inflamadas en la resonancia magnética, este hallazgo en la resonancia magnética representa el hallazgo más significativo para el diagnóstico de una espondiloartropatía axial preradiográfica. ¿Qué significa preradiográfica? Que yo la vi en la resonancia magnética, que se ve en la resonancia magnética, pero que aún no se ve en las radiografías. Más adelantito abordaré eso. En caso de que la inflamación, en este caso de que les comentaba de que sabes que se vio el paciente que tiene dolor lumbar, la lumbalgia, le hace la resonancia magnética, se ve que las articulaciones sacroiliacas están inflamadas, se puede decir que es una espondiloartropatía o espondilitis axial preradiográfica. En caso de que la inflamación también se vea en las radiografías convencionales, deja de ser preradiográfica y se vuelve radiográfica, quiere decir que se ve en las radiografías convencionales. Si hacemos las radiografías convencionales y la resonancia magnética y no se ve en las radiografías convencionales, se llama preradiográficas. ¿Okay? No se ven en las radiografías convencionales, se ven nada más en la resonancia magnética. Si se ven en las radiografías convencionales, entonces se llama una espondilitis o espondiloartropatía axial radiográfica. Creo que no hay mucha confusión en eso, salvo que me digan algo al respecto aquí en los comentarios. Lo voy a leer. Ok, bueno, sí. Muchas gracias. Estoy comentando, ahorita voy a comentar las manifestaciones periféricas porque me están preguntando sobre las manifestaciones periféricas y ya se los comenté: artritis, uveitis, entesitis, dactilitis. Puede haber psoriasis, puede haber enfermedad de Cushing, enfermedad de Crohn, puede haber inflamación de la uretra, puede haber conjuntivitis. Esas son las manifestaciones periféricas, ¿no? Puede también haber dilatación de la aorta, insuficiencia de la válvula aórtica. Puede haber bloqueos en el corazón, otras cosas. Ahorita voy a entrar un poquito más a eso. Entonces, ¿quedó claro bien lo de espondiloartropatía axial preradiográfica y espondiloartropatía axial radiográfica? ¿Quedó bien claro eso? Ok, bueno, aparentemente sí, porque nadie me está diciendo nada de eso. Están todos preguntándome sus casos muy particulares. Recuerden que no pretendo hacer un diagnóstico de casos particulares, la idea es que demos algo completamente educativo. Gracias por compartir la transmisión en vivo. Y bueno, aquí es un comentario muy acertado. La uveitis, que si se sospecha de espondiloartropatía, se tiene uveitis, y bueno, la verdad es que sí, el 50% de las uveitis, que es una inflamación de una parte del ojo, son ocasionadas o tienen asociado una enfermedad, una espondiloartropatía. Entonces, el 50% de las uveitis están asociadas a una espondiloartropatía. Entonces, es algo relevante, es una buena pregunta, es un comentario. Okay, el espolón no tiene nada que ver aquí. Okay. Muy bien.
la manera de cómo hacemos el diagnóstico de una espondiloartropatía axial, ya dejando de lado la preradiográfica o radiográfica, dejando ese último término de lado, es: yo voy a sospechar de espondilitis si un paciente tiene menos de 45 años o empezó sus manifestaciones clínicas, el dolor lumbar principalmente, cuando tenía menos de 45 años, y que lleva con este dolor lumbar más de 3 meses. Una espondiloartropatía, una espondilitis, pero una espondiloartropatía es muy difícil que suceda más allá de arriba de los 45 años. Sin embargo, me sucede que llegan pacientes que tienen 55 años, 60 años, pero que empezaban con sus molestias desde los 40 o 35. Entonces, eso sí, de todos modos, cumple el criterio. ¿Sabes qué? Tiene dolor lumbar que empezó antes de los 45 años, ¿ok? Y este dolor lumbar lleva más de 3 meses. Si lleva más de 3 meses de dolor lumbar y empezó antes de que tuviera 45 años, entonces lo puedo agarrar para ver y sospechar si tiene espondiloartropatía, ¿ok? Espondiloartropatía axial, ya está afectando la columna lumbar. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Si yo hago la resonancia magnética, tenemos que ver el paciente con el dolor, la lumbalgia de más de 3 meses y tiene menos de 45 años, o empezó la lumbalgia antes de que tuviera 45 años. Yo le hago la resonancia magnética y resulta sacroiliitis. Yo veo que hay inflamación de la sacroiliaca, ¿ok? Solamente ocupo que el paciente tenga artritis, o que el dolor que tiene lumbar sea de características inflamatorias, como les comentaba, que en la mañana amanece rígido, que con el paso del día la columna vertebral se empieza a aflojar y el dolor se empieza a calmar. Entonces, solamente ocupo eso. Solo ocupo que tenga el dolor lumbar de más de 3 meses, que haya empezado a los menos de 45 años. Dolor lumbar de más de 3 meses en una persona que le haya iniciado cuando tenía menos de 45 años. Si le hago la resonancia magnética y encuentro inflamación de la sacroiliaca, solamente me faltaría un criterio para tener el diagnóstico. Ese criterio podría ser que el dolor lumbar tenga características inflamatorias, que tenga artritis de cualquier otra articulación, codos, rodillas, manos, que tenga antecitis, que haya tenido uveitis, que tenga dactilitis, que tenga psoriasis, que tenga enfermedad de Cusi o enfermedad de Crohn, que el dolor lumbar responda muy bien a los antiinflamatorios no esteroideos como el meloxicam, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, que responda muy bien. Si yo tengo dolor lumbar de más de 3 meses, tengo menos de 45 años, me hacen una resonancia magnética donde encuentran inflamación de la articulación sacroiliaca, y tengo una de las que te estoy comentando, dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, enfermedad de Cusi, que tenga una buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos que te acabo de decir, que tenga un familiar en primer grado que tenga una espondiloartropatía, que tenga el marcador HLA-B27 positivo, o que tenga elevada el marcador de la proteína C reactiva. Con uno nada más de esos puedo hacer el diagnóstico de una espondiloartropatía axial, ¿ok? Entonces básicamente está muy fácil sospechar: paciente de menos de 45 años, o que su dolor lumbar empezó antes de los 45 años, que este dolor lumbar lleva más de 3 meses, sospechas en espondiloartropatía. Le haces una resonancia magnética de las sacroiliacas. Si sale inflamada, solamente ya nada más nomás ocupo un criterio de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. De los 10 que te acabo de listar, que son dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Cusi, enfermedad de Crohn, buena respuesta a los AINES, historia familiar de espondiloartropatía, que tengas HLA-B27 positivo, o que tengas la proteína C reactiva elevada. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Espero que haya quedado claro. Ahora, ¿qué pasa si tengo el dolor lumbar de más de 3 meses
y tengo menos de 45 años, me hacen la resonancia magnética y resulta negativa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si sale negativa? Entonces te hago un estudio de HLA-B27. El estudio del HLA-B27, pues, si sale positivo, solo ocupo 2 criterios más, como sería los que te acabo de listar: dolor espinal, dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, enfermedad de Cusi, todos los que te acabo de listar. Esto es en el caso de que la resonancia magnética no haya demostrado inflamación de las sacroiliacas, ¿ok? Entonces, paciente de menos de 45 años con dolor lumbar de más de 3 meses, le hace la resonancia magnética, sale negativa o no hay inflamación de sacroiliacas, le hace el HLA-27. Si resulta positivo, entonces es posible, nada más hay que dar 2 criterios de los 10 que te acabo de listar y se hace el diagnóstico. El diagnóstico no está tan complicado y se hace un diagnóstico de espondiloartropatía axial. Espero que eso se haya podido quedar claro. Yo sé que es un poquito nuevo, entonces estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para que quede un poquito claro. Ahí sí ven a mi gato, es que se acaba de meter aquí a la sala, ¿ok? Se llama Jimmy. Algunos ya lo han visto. ¿Quedó claro eso? En el caso de que no tenga dolor lumbar, se puede hacer el diagnóstico de una espondiloartropatía periférica. Entonces, nos olvidamos del dolor lumbar, de la inflamación de las sacroiliacas. Entonces, ¿cuándo debo sospechar si tienes una espondiloartropatía periférica? Se sospecha cuando tienes ya cualquiera de las siguientes 3: artritis, entesitis. Entesitis hay que recordar que es el sitio, entesitis es la inflamación del sitio donde se insertan los tendones a los huesos, ¿okay? Los tendones se insertan al hueso, ese sitio se llama entesis. Si se inflama, se llama entesitis. Ahí tenemos un visitante. ¿Ya lo vieron? ¿O no? No se ve. Entonces, cualquiera de esas 3, artritis, entesitis o dactilitis, como el que es la inflamación de los dedos, con cualquiera de esas 3 te puedo sospechar en una espondiloartropatía periférica, ¿ok? Si entras a la caja de diagnóstico, entras sospecho, y si te encontré, asumamos que te encontré artritis, y luego ya te sospeché de espondiloartropatía periférica, y luego te exploro y te encuentro uveitis, te encuentro dactilitis, ya con eso hago el diagnóstico de una espondiloartropatía periférica. Si aparte tú vienes otros criterios para que se ocupan, que están disponibles para utilizarlos, nomás ocupo 2, es que ya tengas familiares con espondiloartropatía, uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, enfermedad de Cusi, que hayas tenido el marcador de HLA-B27 positivo, o que hayas tenido una infección reciente, geniturinaria o gastrointestinal. Entonces, para pensar en las espondiloartropatías periféricas, nomás basta con que tengas artritis, entesitis o dactilitis, cualquiera de esas 3, y ya entras a la caja que te ayuda a hacer el diagnóstico de espondiloartropatía. Espero que se esté explicando bien. Yo sé que esto es algo nuevo, estamos más acostumbrados a los nombres que nos daban anteriormente. Con esta nueva clasificación se incluyen a los 6 integrantes de las espondiloartropatías y deja poco lugar para el diagnóstico de la espondiloartropatía indiferenciada. Entonces, generalmente podemos llegar con estos 3 términos que les comentaba, 3 variantes: espondiloartropatía axial periférica, espondiloartropatía axial preradiográfica, espondiloartropatía axial radiográfica y espondiloartropatía periférica. Con esos 3 se incluyen las 6 otras enfermedades y que dejan un poco espacio para que la gente se quede sin diagnóstico, ¿ok? Entonces que no se quede la gente como una espondilitis indiferenciada, ¿ok? Como les comentaba, en ciertos escenarios es posible utilizar los nombres de la clasificación antigua, como sería el caso de un paciente que tenga manifestaciones axiales, o sea que le duele la espalda, o que tenga sacroiliitis o el cuello, y que además tenga psoriasis. Y es posible que podamos dar el nombre en este caso de artritis psoriásica. Seguramente algunos de ustedes ya les han diagnosticado artritis psoriásica.
Si tiene la enfermedad de colitis ulcerativa crónica inespecífica, que la abreviamos como CUSI, o tiene la enfermedad de Crohn, además de tener las manifestaciones axiales, dolor de espalda y de las sacroiliacas, se puede usar el nombre de la clasificación antigua, que es artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y si tiene uretritis, que es la inflamación de la uretra, si tiene conjuntivitis y también tiene artritis, se puede usar el término de artritis reactiva. ¿Okay? Entonces, aún se pueden usar los términos viejos, pero bueno, esta tendencia va a la baja de usar los términos viejos, ya no se usa tantos o va cada vez usándose menos, ya que la clasificación es nueva, es sencilla. Yo sé que a lo mejor ahorita, como se les acabo de explicar, como es nueva para ustedes, probablemente resulte un tanto difícil de un inicio entenderla. Sin embargo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que se entienda a lo mejor, y bueno, obviamente voy a hacer un artículo para que esto quede más sencillo y escrito y lo puedan no nada más escuchar el video nuevamente, sino también puedan leerlo en mi página de internet. Entonces, esta clasificación también permite diagnosticar a los pacientes con mayor prontitud y permite que se nos escapen menos pacientes con espondiloartropatías. Entonces, de ahí las clasificaciones, de ahí la clasificación vieja, la clasificación nueva, manifestaciones axiales, manifestaciones periféricas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o vamos mal? Hasta el momento todo va decente, nadie comenta nada, ni una duda, muy bien. Todavía falta más, nada más quiero ver si en las clasificaciones haya quedado alguna duda. ¿Nadie tiene alguna duda? Muchas gracias por sus likes y por sus corazones, gracias por compartir también. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección de la charla. Yo sé que ha sido un poquito más técnica. La idea es que se familiaricen con estos nuevos términos. Por ahí a mi gato, creo. Ahí está mi gatito, Jimmy. La idea es que se familiaricen con estos nuevos términos. Van a poder escuchar esta transmisión en vivo una y otra vez. Y bueno, como les comentaba, voy a hacer un artículo para el blog, el Roma Blog, para que también lo puedan leer, que tengan como evidencia en su caso y lo puedan acceder de donde quieran. ¿Ok? Aquí Briguetti Lozano me dice que muy bien explicado, y Tencha Sierra también me dice que muy bien explicado. Entonces, con eso me doy por bien servido y pasamos al siguiente punto. Y el siguiente punto es la resonancia magnética. Realmente es imagen por resonancia magnética. Entonces aquí, si tomamos en cuenta que para que los hallazgos de las espondiloartropatías se vean en una radiografía normal, en una radiografía convencional, pueden llegar a pasar entre 7 y 10 años. Entre 7 y 10 años para que los cambios de una espondiloartropatía se vean en una radiografía convencional. Entonces, si tomamos esto en cuenta, el advenimiento de la resonancia magnética ha sido revolucionario en el sentido de que no tenemos que esperar a que haya daño permanente. Cuando vemos una radiografía convencional con cambios compatibles con espondiloartropatías, ya son daños permanentes. Ya el hecho de que lo podamos ver en la radiografía ya son daños permanentes. Entonces, la resonancia magnética ayuda al hecho de que no tengamos que esperar a tener daños en las radiografías permanentes, daños en nuestro cuerpo permanente, para poder visualizar, para poder hacer el diagnóstico. La resonancia magnética básicamente nos lo dice con bastante tiempo antes. ¿Sí me explico con eso? Muy bien. Como decía, el advenimiento de la resonancia magnética ha sido revolucionario en el sentido de que no tenemos que esperar a que haya un daño permanente, que es el que se observa en las radiografías, para hacer el diagnóstico de una espondiloartropatía axial preradiográfica. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de una espondiloartropatía axial preradiográfica, significa que aún no tenemos daños permanentes en las radiografías convencionales. Muy bien, ¿no? O sea, lo podemos detectar con mucho tiempo antes. Si ya lo vemos en la radiografía, pasa de ser preradiográfica a ser radiográfica, y el daño que encontramos en la radiografía obviamente ya es permanente. ¿Ok? Tan importante es la resonancia magnética que si tienes lumbalgia inflamatoria y sacroilitis, básicamente lumbalgia inflamatoria y sacroilitis, inflamación de la sacroiliaca en la resonancia magnética, básicamente puedo hacer el diagnóstico de una espondiloartropatía y listo, ya puedo iniciar tratamiento para
evitar que se te peguen, se te fusionen las vértebras y la cadera. Es por eso que es muy importante solicitar la resonancia magnética en cualquier persona que tenga dolor lumbar, que lleve más de 3 meses de dolor lumbar y que tenga menos de 45 años o que el dolor haya empezado antes de que cumpliera 45 años. La resonancia magnética es primordial, ya que puede detectar hasta 7 o 10 años antes lo que una radiografía no detecta. Entonces nos da mucho tiempo para poder hacer algo en tu enfermedad y evitar que tus vértebras se fusionen. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Otra de las cosas que es difícil abordar porque es muy molecular y se tiene que tener muchas bases de inmunología, de cómo funciona el cuerpo, es el estudio del HLA-B27. Si escuchan un gritillo, es mi otro gato que está por ahí llorando porque no le pasa para acá. ¿Ok? El HLA-B27 es una anormalidad en el sistema de las células de nuestro cuerpo para reconocer antígenos, para reconocer bacterias o bichos. O sea, es una anormalidad, un gen que quedó mal, por así decirlo, una aberración. El tener esta anormalidad, tú como paciente te da un 50% de riesgo genético para tener la enfermedad. Entonces, ¿qué significa? Que si tienes el estudio, no significa que vas a tener el estudio positivo, no significa que vas a tener artritis reumatoide, espondiloartropatía. Sin embargo, si la llegas a desarrollar, el 50% de la culpa va a ser por esta anormalidad del HLA-B27. ¿Ok? Si hacemos la medición o buscamos el HLA-B27 en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, la espondilitis anquilosante de la clasificación antigua, en pacientes caucásicos, o sea, pacientes blancos, vamos a encontrar el HLA-B27 en el 90% de los pacientes que ya tienen el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Estamos usando la clasificación vieja, antigua. En México, buscamos el HLA-B27 en los pacientes que tienen el diagnóstico de espondilitis anquilosante, la prevalencia es menor, no lo vamos a encontrar en un 90% como en los caucásicos, lo vamos a encontrar como en un 50-60%. Entonces es muy posible que no lo tengas presente, y el que no lo tengas presente no lo descarta, y el que lo tengas presente tampoco lo confirma. Es un estudio que realmente nos apoya bastante en caso de que tengamos duda diagnóstica. Sabes que, oye, trae dolor lumbar, pero los hallazgos que encontré en la resonancia magnética no son muy característicos de la inflamación de la sacroiliaca. Oye, pues pídele el HLA-B27 y salió positivo, pues ya te ayuda a hacer un diagnóstico más tranquilamente. Es más que todo para situaciones donde resulta un poco confuso hacer el diagnóstico, no todo es tan sencillo como se los acabo de comentar. ¿Okay? Vamos a ver. Muy bien, hasta el momento todos va bien. Muchas gracias, Edith. La espondilitis anquilosante, seguramente vas uniéndote con nosotros. La espondilitis anquilosante es parte de un espectro llamado espondiloartropatías y pertenece a la clasificación vieja. Te invito a que veas al terminar la transmisión en vivo, vayas al inicio de esta plática para que cheques lo que se explicó al respecto. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta también que esta normalidad del HLA-B27 está presente en el 8% de la gente sana. ¿Qué significa esto? Que 8% de los pacientes lo puede tener y nunca tener una enfermedad, nunca tener la espondiloartropatía. ¿Okay? Ahora, si eres familiar de un paciente que tiene una espondiloartropatía, o sea, por ejemplo, tu hermano tiene espondiloartropatía, tú tienes de 5 a 16% veces más, 5 a 16% de riesgo de tener una espondiloartropatía. Sin embargo, si tú tienes el mismo familiar, tu mismo hermano que tiene espondiloartropatía y a ti te miden el HLA-B27 y resulta positivo, todavía no estás enfermo, todavía no traes molestias de nada, no te duele nada, no tienes nada, solamente te hicieron el HLA-B27 porque quisieron hacerte el HLA-B27 y sale positivo,
el riesgo de que padezcas alguna espondiloartropatía incrementa hasta un 20%, ¿ok? Entonces es bastante. Entonces, se me hace que lo dije al revés, perdón. Discúlpenme. Si tú tienes un familiar en primer grado, un hermano, y tienes espondiloartropatía y tú tienes el estudio negativo o no lo tienes un riesgo de 1 al 5%. Si tú tienes el estudio positivo, tienes un riesgo del 5 al 16% de tener la espondiloartropatía. O sea, si tienes el HLA-27 positivo, aunque no tengas ninguna manifestación, incrementa tu riesgo de tener una espondiloartropatía si es que tienes un hermano que tiene espondilitis, o una hermana, ¿verdad? O tu papá o tu familia es en primer grado. ¿Ok? Muy bien. Aunque determinar, en caso que tengas dolor lumbar o que tengas manifestaciones periféricas de las espondiloartropatías, aunque determinar si eres positivo o no al HLA-27 no es mandatorio para el abordaje de una espondiloartropatía. Sin embargo, como les digo, es demasiado útil en pacientes que tienen la resonancia magnética normal o con resultados confusos, que parece como que sí está inflamado, como que no está inflamado. Ayuda mucho a hacer el diagnóstico si sale positivo. Además, esta nueva clasificación permite que si tienes menos de 45 años con lumbalgia y el HLA-27 positivo, más 2 manifestaciones más, como artritis, entesitis, uveitis y dactilitis, enfermedad inflamatoria intestinal, buena respuesta a los AINES, historia familiar de espondiloartropatía, la elevación de la proteína C reactiva, se puede hacer el diagnóstico de una espondiloartropatía axial sin problemas. Yo sé que son muchos términos, va a haber oportunidad de que los vuelvan a escuchar en la transmisión en vivo, en el video que se queda grabado, pero bueno, me parece prudente que hayamos comentado esto. Y en general con esto podemos terminar la nueva clasificación. Nos quedaría hablar sobre cómo se intentaba y se sigue haciendo, se sigue platicando en los libros de reumatología y artículos de reumatología sobre la espondilitis anquilosante, sobre la artritis reactiva, artritis psoriásica, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Nos quedaría hacer eso, obviamente. La verdad es que las manifestaciones son las que ya les comenté, y la verdad es que con esta nueva clasificación no hay tanta necesidad de forzosamente separarlos entre espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartropatía juvenil. No hay tanta necesidad teniendo esta nueva clasificación, ¿ok? Entonces espero que con esto haya podido aclarar algo de sus dudas. Me gustaría hacer una nueva transmisión en vivo donde voy a abordar los tipos de cómo se clasificaba anteriormente la espondilitis, como les digo, la espondilitis anquilosante, reactiva, psoriásica, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Y la espondiloartropatía juvenil, esa no la voy a tocar porque esa es de reumatología pediátrica. Entonces, la próxima transmisión que va a ser la semana que viene, ya tengo preparado el material, vamos a platicar un poquito de cómo se diferencia una de la otra, y esperemos que sea suficiente. También quiero que en la próxima transmisión en vivo hablemos más del tratamiento. O sea, esto lo de cómo diferenciarlas entre una y otras, o sea, cómo hablar de diferencia entre una artritis reactiva, una espondilitis anquilosante o una artritis psoriásica, no es tan importante como lo que les acabo de comentar de la nueva clasificación y de todas las manifestaciones que puede haber, ¿ok? Entonces a mí me interesaría más hablar de los tratamientos, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. Muy bien, hasta el momento no hay dudas, y pues bueno, con esto damos
por terminar la sesión. Espero que haya sido de su agrado. No olviden darle compartir a la transmisión en vivo. No olviden dejar su comentario, sus dudas si es que tuvieron algo. No olviden también decirme desde dónde me escucharon, desde dónde me vieron. Entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad esta un poquito nueva, bueno, suficientemente nueva clasificación. Yo creo que es más fácil entenderla. Y Jimmy. Entonces, solamente es de que escuchamos una vez más esta nueva clasificación para que vean que no está tan complicada y de hecho es más sencilla que la previa. ¿Ok? Pues un saludo, me despido y pásenla muy bien. Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por darle like y pues un saludo para todos.